Se siente la altura, cada vez respirar cuesta más. Pero pará, tengo una pregunta, ¿será el teleférico más rápido del mundo? Porque va rapidísimo, en serio. Bueno, miren, acá ya estamos casi en el alto, ¿no? Llegamos al mercado de las brujas, ahora sí. Ay, me siento muy nerviosa estando acá, te digo. Mercado de brujas. O sea, hay muchas brujerías. Vamos a ver con qué nos encontramos. Miren, acá vemos un localcito que hay que entrar que te ofrece todos estos servicios. Miren, te desea mucha suerte en trabajo, negocios, viajes, casas, siembrerías, ganados. Ay, Miren. no, a mí todo esto me impresiona. Mirá, unión de parejas y llama ánimos. Las personas maldecidas, hechizadas, se hacen destrozos y maleficios. Limpiás martes y viernes. Literal, La Paz, Bolivia es un caos. El tráfico que hay es una locura. Nunca vimos algo así en ningún país del mundo. ¡Qué a mí locura! Me da miedo, yo no sé por dónde cruzar. Es que hay un semáforo, pero... hay semáforo. Pero no lo respetan, te quedan los autos así parados. Entonces Claro. a mí me da miedo cruzar por adelante. No sé si arrancan, si no arrancan. Pero... Señor, ¿cómo hace para cruzar la calle usted? Malabares. Malabares. ¿Vieron? Bueno, Malabares. eso es lo que estamos explicando a la gente. Yo voy a Es cruzar con usted. Cuando usted cruce, yo lo sigo. difícil. Lo seguimos a usted. Dígame porque si no. No cruzamos. Ay, Vamos, pará, vamos. Pará. Así nomás. Gracias, señor. Gracias. Bueno, nos tuvo que ayudar un boliviano a cruzar la calle, ya lo vieron. Definitivamente Bolivia se parece mucho a la India. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Estamos en Bolivia, La Paz. Nuestra primera vez en Bolivia, estamos muy emocionados. Hace años queríamos conocer este país porque es único. Sí, es único en el mundo. Imagínense que en este momento nos encontramos a más de 3.800 metros de altura. Y no solo eso, nosotros llegamos en avión y el aeropuerto está en el alto y es el aeropuerto más alto del mundo internacionalmente a más de 4.000 metros de altura. ¡Qué locura esto! Sí, y fue tremendo lo que vivimos al llegar. Nos sentíamos mareados con falta de oxígeno. Le preguntamos al taxista y nos explicó que era porque era mucho más alto que la ciudad, que cuando descendiéramos íbamos a estar mejor. Y así es, ya nos encontramos mejor aquí. Así es, ya estamos hace 24 horas en La Paz y estamos listos para hacer este vlog mostrando nuestras primeras impresiones acá en Bolivia. Tenemos muchas cosas para hablar. Por ejemplo, cuando llegamos nos dimos cuenta que no hay Uber en Bolivia. Así es, no hay ningún tipo de servicio así de taxi por aplicación, sino que están los taxis oficiales acá de Bolivia. Así es, así que nos tomamos un taxi que nos costó 80 bolivianos hasta el hotel. Estamos parando acá en el centro histórico. Y les vamos a contar lo que nos pasó al llegar al hotel. Ni bien llegamos, lo primero que nos dijo la chica de recepción es: contamos con tubos de oxígeno gratis para la primera vez. Después ya a partir de ahí lo empiezan a pagar ustedes. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué? No podíamos creer que nos ofrecieran oxígeno. Hay gente que llega tan mal por la altura Sí. que le ponen un tanque de oxígeno, necesitan oxígeno, porque acá hay un 60% de oxígeno. Realmente se respira muy diferente a lo que estamos habituados todos. Sí, la primera noche les debo reconocer que se hace difícil. Cuesta dormirse, cuesta mucho respirar. No les recomiendo hacer actividades el primer día, sino a partir del segundo, así se aclimatan bien y arrancan con fuerza y energía. Y nosotros, al llegar al hotel, tomamos un matecito de coca que nos preparan ahí. Buenísimo, eso te ayuda también. Y nos recomendaron comprar una pastilla para el mal de altura, para el mal de soroche. Y la verdad, buenísima. Sí, lo único igual que hay que tomársela en realidad antes de venir, 8 horas antes de tomar el vuelo, porque después lo que va a hacer la pastilla es disminuirte los síntomas, pero no te los va a quitar por completo si vos la empezás a tomar ya estando acá, así que un dato para que tengan en cuenta. El tema para cruzar la calle es muy complicado porque es un caos, el tráfico acá en La Paz, un caos. Algo que nos sorprende muchísimo, pero muchísimo, es la cantidad de cables que hay. Todos cables así enrollados, no entiendo por qué tantos, déjenos en los comentarios por favor, que nos intriga muchísimo, miren eso. Como pueden ver, está lleno de cableado acá. ¡Qué locura! Esto es un caos de cables, parece India, ¿eh? Algo que quiero hablar es el tipo de cambio que hay acá en Bolivia. Primero, vamos a mostrar el billete. Este es el billete de 20 bolivianos. La verdad nos parece un billete muy lindo. En mi opinión personal, para mí, tienen el billete más lindo de Sudamérica. La verdad, muy colorido, bastante lindo. Y vamos a hablar un poco del tema del cambio, que es algo muy raro acá. Les comento lo que nos pasó. Llegamos al aeropuerto y cambiamos dólares a bolivianos.
nos cambiaron a 6 bolivianos por dólar. Después llegamos al hotel y nos cambiaron 9 bolivianos por dólar. O sea, nos estaban pagando un 50% más de bolivianos por dólar y no entendíamos por qué. Y ahora resulta que fuimos a cambiar un cambio acá en el centro y nos pagaron 12 bolivianos por dólar. O sea, el doble que en el aeropuerto. Esto es una locura. Y la pregunta es, ¿cómo funciona el tema del cambio acá? O sea, ¿te ponen un precio y va rotando? ¿Cómo es ese tema? La mayoría de autos acá en Bolivia son antiguos. Miren, ese por ejemplo es el transporte público. Ahí te llevan, se suben la mayoría de los bolivianos y los van llevando a los distintos puntos. Y mirá los taxis también, hay taxis muy antiguos. Ven, va llena de personas. Te llevan a diferentes puntos de la ciudad. Es un transporte que lo toman la mayoría de los locales, los bolivianos. Después la mayoría del turismo lo que toma son los taxis. Y les contamos algo que nos pasó. Algo que nos pasó ayer de noche cuando nos tomamos un taxi es que en La Paz, al haber tanta montaña y es tan empinado, el auto era tan viejo que se quedó y casi se cae, casi nos vamos para atrás. No, les juro que fue una desesperación. Nos empezamos a ir para atrás y empezó a salir humo y olor del capot. Quemó el disco, por eso había un olor tan feo. O sea, casi se funde el auto, literal. Y yo le pregunté si era normal y nos dijo que sí, que si un auto se para adelante y él en su vida se traba con un auto tan viejo, se queda, no hay opción, se le traba. Otra cosa que queremos contarles es sobre el clima acá en La Paz. Acá es muy frío, estamos con camperas. Rochi tiene doble campera, imagínense el frío que tiene. Y bueno, hace frío todo el año. Le preguntamos si tienen verano y nos dijeron que no hay verano, que el clima es casi siempre nublado o con lluvias. Así es, y llovió un montón, llovió toda la noche, esta mañana también. Y ahora aprovechamos porque despejó, porque después de la lluvia siempre sale el sol. Algo muy interesante es que acá en La Paz venden mucha comida callejera. Encontramos puestos todo el día y toda la noche de comida callejera. Después le vamos a estar mostrando más sobre este tipo de comida. Y ahora estamos yendo al mercado de brujas. Nos dijeron que hay un mercado de brujas, no podemos entender cómo es esto. Así que ahí vamos a ver qué nos encontramos. Miren, como les dijimos, está lleno de puestitos callejeros. Creo que ya estamos en el mercado de brujas. Creo que esta es la calle de las brujas. Rochi, creo que ya estamos en el mercado de las brujas. Sí, definitivamente sí, de acá arranca. Hay una calle que es muy bonita que tiene todos paraguas arriba, pero bueno, acá es donde comienza, ya se encuentran los primeros puestitos. Miren, vamos a mostrar qué venden en estos puestitos, qué es lo más típico, a ver si nos sorprendemos o no. Llegamos al mercado de las brujas, ahora sí. Ay, me siento medio nerviosa estando acá, te digo. Mercado de brujas. O sea, hay muchas brujerías. Vamos a ver con qué nos encontramos. Sí, me dijeron que hay como diferentes tipos de pócimas, de sapos muertos, cosas así. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, miren con las cosas que nos encontramos por acá. Primeras impresiones del mercado de brujas. Veo llamas colgando como llamas muertas. No creo que sean de verdad, me imagino que no, ¿no? Mira. Y tienen plata, tienen dólares colgando, mirá. Creo que significa la abundancia. Pero no son de verdad, ¿no? Porque... No son de verdad. Creo que no. Bueno, qué locura, miren todos los animales colgaditos acá. Miren, acá vemos un localcito que hay que entrar que te ofrece todos estos servicios. Miren, te desea mucha suerte en trabajo, negocios, viajes, casas, siembrerías, ganados. Ay, Miren. no, a mí todo esto me impresiona. Mirá, unión de parejas y llama ánimos. Las personas maldecidas, hechizadas, se hacen destrozos y maleficios. Limpiás martes y viernes. Y te dicen los síntomas que tenés como si estás maldecido, si estás embrujado, digamos. Esto es creer o reventar, ¿no es así? Así es, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero mira un poco adentro cómo es. Wow. Hola.
Les cuento que esta es la calle principal del mercado de brujas en sí. Después hay otra paralela que vamos a ir ahora, que hay unos paragüitas muy típicos, que es donde la gente va más el turismo, y compran recuerditos, obsequios. Se volvió más como un mercado para el turismo, para comprar recuerdos. No tanto así como les mostramos en esta calle, que sí mantiene más la tradición de limpiezas energéticas, brujería, por así decirlo. Acá sí, en esta calle lo encuentran. En la otra ya se volvió más comercial, más para el turismo. Acá llegamos, calle José Linares. Esta es como la principal para el turismo. Vamos a encontrar recuerditos, ropa típica y bueno, algo de brujería, estoy seguro que también. No, ¿qué carajo es esto, familia? Miren todos los animales colgados que hay. No, What the fuck. Miren todas las artesanías que venden. Bueno, banderitas de cada país. Todos los saumerios que venden también. Hojas de coca. Bueno, venden de todo en estas tienditas. Pueden ver, venden mucha ropa típica de Bolivia, muchos ponchos. Bueno, los paragüitas la hacen especial y miren, tienen colgado también llamitas en los paraguas. Literalmente este lugar para recuerditos es ideal. Encontrás todo, absolutamente todo y a buen precio. Para llevar algo familiar, comprarte algo vos, tienen que venir a esta calle porque es la principal para eso. Podemos crear, miren lo que venden acá, un pan de árbol anticáncer, miren todos los que estamos viendo por acá, ajos macho, miren este, bueno, hay todo tipo, o sea, de todo hay, qué increíble toda la variedad de pociones, wow, miren este, harina de colágeno, nunca lo vimos en nuestra vida. Te quería preguntar por un producto, ahí te lo muestro, espera, este por ejemplo, que dice anticáncer. Es un jarabe. ¿Jarabe? Como podemos ver, hay muchos productos que son para prevenir enfermedades graves. Qué increíble eso. Sí, pero todo tipo de enfermedades acá. Enfermedades del estómago, de la vista, cualquier tipo de cáncer. Como les decíamos antes, es creer o reventar, pero yo nunca vi en mi vida un lugar así. Literal que acá hay pociones mágicas para cualquier cosa. Una locura. ¿Qué encontraste, Rochi? Pócimas. Esta, por ejemplo, esencia patchouli, es para amor, trabajo y dinero. Y acá hay otra que es para atracción total, o sea, para enamorar. Wow. Pócimas, son pócimas para tomar. Te voy a regalar una de esas para que te enamores de mí. Yo ya estoy enamorada de vos. Ah, Siempre. 7 años y seguimos contando. Esa era la respuesta que quería. También podemos encontrar artes en las calles, miren. Como pueden ver, el Mercado de las Brujas es una calle larga, o sea, son más de 200 metros de tiendas de locales, los cuales encuentran medicinas, pociones, muchas cosas. Ya nos estamos yendo del Mercado de Brujas, pero nos quedamos con algo muy importante. Sí, nos vamos llenos de amor de acá. Cada puestito que hablamos, uno más bueno que el otro, hablamos con personas que tuvieron enfermedades y gracias a diversos medicamentos, nosotros compramos varias cosas, mejoraron. Entonces el Mercado de Brujas no es también como muchos piensan que hacen gualicho, brujería. Muchos de los puestos ayudan a la gente, les venden remedios para mejorar en sus enfermedades. Entramos a un montón de puestos y había personas comprando para los hermanos, para los padres y realmente te ayudan. Funciona, o sea, funciona, hay que tener mucha fe y bueno, son todos productos naturales. Miren qué linda llamita, qué hermosa llama, mucha arte también acá. Wow, miren las paredes. Arte por todos lados. ¿Qué decir? La Paz nos está encantando porque es una ciudad que ofrece cosas que no ofrece ninguna ciudad del mundo. Así es una ciudad mágica y tiene de todo, así que muy felices de estar acá y conocerla por primera vez. Además ya nos acoplamos a la altura, o sea, yo no estoy sufriendo, no sé vos. No, yo tampoco, y estamos caminando porque acá todos son subidas, bajadas, así que imagínense que te tenés que acostumbrar. Mucha variedad de ponchitos, qué lindos que son todos. No sabes cuál llevarte. Estuvimos preguntando los precios de los ponchos y cuestan desde 160 bolivianos. Estamos hablando 15, 20 dólares. Nos parece demasiado barato. Si lo comparamos con Perú, que estuvimos allá viendo ponchos, valen la mitad que en Perú. Así que ya saben, ponchitos en Bolivia.
encontramos yendo a la Plaza Murillo, que es la plaza más importante de La Paz. Pero miren todo lo que estamos bajando. Increíble, estamos bajando, porque claro, es muy alta esta ciudad, así que ahí vamos. Miren lo que encontramos por acá, un puesto de jugo natural, te lo hacen aquí mismo en la calle. Yo lo veo a Fabri con ganas de uno. Definitivamente voy a probar un juguito de naranja. ¿Cuánto cuesta el juguito, señora? 6 bolivianos, te pido uno. Miren cómo hace el jugo caserito y con mucho trabajo físico porque tiene que hacer fuerza para que salga el jugo. Miren todas las frutas frescas. Bueno, qué mejor que empezar el día con un juguito natural de naranja. Delicioso, nunca falla este jugo. Lo único malo en Bolivia es el tráfico. Mirá el nivel de caos. No sabes por dónde cruzar, tampoco, a mí me da un poco de miedo el cruzar porque no hay semáforo y ya me tuvieron por atropellar como 3 veces, les digo la verdad. No paran, nosotros estamos acostumbrados en nuestros países que paran en la senda peatonal y vos cruzás aunque no haya semáforo. Acá no paran, se te van encima y yo pregunté y me dijeron, esto no es nada. Ahora al estar los teleféricos, este tráfico es tranquilo, así me dijo un señor acá. Para mí esto es un tráfico re caótico. Está todo trancado, mirá el tráfico, acá, literal. Mirá. No se sabe por dónde cruzar la calle, o sea, literal, La Paz, Bolivia es un caos. El tráfico que hay es una locura. Nunca vimos algo así en ningún país del mundo. ¡Qué locura! Me da miedo, yo no sé por dónde cruzar. Es que hay un semáforo, pero... hay semáforo. Pero no lo respetan, te quedan los autos así parados. Entonces, claro. A mí me da miedo cruzar por adelante. No sé si arrancan, si no arrancan. Pero hay semáforo. O sea, claro, hay semáforo, pero nadie lo respeta porque la gente se tira igual. Bueno, Rochi, va a haber que pasar por acá. Ay, no, para. Señor, ¿cómo hace para cruzar la calle usted? Malabares. Malabares. ¿Vieron? Bueno, eso es lo que estamos explicando a la gente. Yo voy a cruzar con usted. Cuando usted cruce, yo lo sigo. Lo seguimos a usted. Dígame porque si no... No cruzamos. Ay, pará. Así nomás. Gracias, señor. Gracias. Bueno, nos tuvo que ayudar un boliviano a cruzar la calle, ya lo vieron. Definitivamente Bolivia se parece mucho a la India. Qué locura. Y miren acá un costadito de la plaza lo que encontramos para almorzar. Son empanaditas salteñas y cuestan 5 bolivianos cada uno. Qué buen plan para almorzar. ¿Te parece una salteña acá? Sí, por favor. Estoy deseando probarlas desde antes de llegar. Ya la tengo aquí en mi mano. Es súper abundante, muy grande. De color es media como naranjita. No sé si pueden verla. ¿Qué te parece? Linda, ¿no? Grande. Ya me está robando mi comida, ¿no? Mirá esto, mirá esto. Juguito por dentro. Uf. Qué rica empanadita salteña. Son deliciosas. Miren todo el juguito que tiene. Chorrea el jugo. Es como un guisito adentro de una empanada. Tiene muchas cosas. Carne picada, cebollita. No, pero mirá. Mirá este jugo, mirá. ¿Se ve? Ahí se ve. Oh. Voy, este bocado va a estar. No. Fue lo mejor que probé en el día. No puedo creer. La mejor empanada que probé en mi existencia. Ya tenemos energía para ir a la Plaza Murillo. Ahí vamos. Cuenta la leyenda que un buen boliviano sabe comer la empanada. No se me cayó tanto jugo. Pensé que iba a ser peor. Mirá, la estoy comiendo bastante bien. Podría haberme enchastrado todo haciendo yo. Miren todo el juguito que se le cayó a Rochi. Sí, poquito. Díganme si no fue poco. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo por comerla bien, como una boliviana. Y ya estamos a tan solo 100 metros de la plaza. Pero miren todo lo que tenemos que subir. Realmente La Paz es una ciudad única porque es todo en una montaña. O sea, hay que subir o bajar. No hay nada plano, no hay nada recto. Seguimos subiendo hasta la Plaza Murillo. Y al fin llegamos a la Plaza Murillo después de caminar media hora en subida. Lo que es esta plaza, la más importante de La Paz. Ahora la vamos a estar grabando. Estas son nuestras primeras impresiones. Está lleno de palomas acá en la Plaza Murillo, miren. Qué increíble todas las palomas que hay. Y no solo por acá, miren, por allá también está lleno de palomas.
Estamos en la Plaza Murillo, donde se encuentra el centro político de Bolivia. Así es, acá hay edificios como la Asamblea Legislativa, el Palacio Quemado, la Catedral. Les diría que están los más importantes, está rodeada de edificios emblemáticos. Yo tengo ganas de entrar a la Catedral, a conocerla, la Catedral de la capital. Estaría muy bueno. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Pedro Murillo, que lamentablemente también falleció acá en la plaza. Miren qué bonita estatua. Y qué curiosidad, o sea, está lleno de palomas la plaza. No lo puedo creer, mira. Impresionante, en cada rincón hay palomas, pero a montones, miles y miles y miles. Al lado sur de la plaza se encuentra la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí funciona el poder legislativo de Bolivia. Senadores y diputados se reúnen en este edificio. Tiene un diseño de estilo republicano. Su torre de reloj es famosa porque marca la hora en sentido antihorario. Atrás mío se encuentra la Catedral Metropolitana de La Paz. Tiene un estilo neoclásico barroco. Y un dato muy curioso, se comenzó a construir en 1835 y se terminó recién en 1989. Y ahora queremos entrar para mostrar un poco el interior, porque tiene una cripta donde están los restos de importantes figuras de la historia boliviana, como el mariscal Andrés de Santa Cruz. Tiene una gran cúpula y dos torres que no fueron construidas hasta el siglo XX. Estoy entrando a la catedral. Uy, es muy oscura. ¡Wow! ¡Qué grande que es! Hermosa. Les voy a mostrar un poquito, miren. Fíjense la altura de esta catedral. Las arañas que tiene en el techo. Esos pisos. Impresionante. Y un montón de vitros. La luz de la cámara me ayuda porque está muy oscuro. Acá hay mucha gente rezando, no quiero molestar, pero me voy a ir a mostrarles acá, miren, este vitro. ¡Qué belleza! Miren lo que es el vitro. ¡Wow! Hermosa la Catedral de Bolivia, ¿eh? Como pueden ver, la plaza está llena de turistas porque es un punto ideal para conocer la historia de La Paz y de todo Bolivia. La plaza con más palomas en el mundo. ¡Qué locura! Y acá atrás nuestro se encuentra el famoso Palacio Quemado, que fue durante años la sede del gobierno boliviano. Se llama así porque fue incendiado en el año 1875, pero se mantuvo en pie y miren, sigue siendo un símbolo de la historia de Bolivia. Es más, lo están usando en este momento. ¡Qué increíble! Nos encontramos yendo al teleférico, pero miren, hay una marcha lleno de policías al lado de Plaza Murillo. Hay una marcha, está todo cortado, no sabemos qué reclaman. Está complicado el tema. Y llegó el momento tan esperado. Vamos a andar en teleférico. Así es, vamos a tomar el teleférico morado y vamos a ver qué vistas observamos desde ahí arriba. Queremos felicitar a La Paz porque tiene la línea de teleféricos más alta y larga del mundo. Miren lo que son estos teleféricos y es transporte público. O sea, lo usan mucho los locales para ir al Alto, a la ciudad del Alto, que ahora vamos a ir, porque de acá se mueven de La Paz al Alto todo el tiempo y es muy económico. Y también lo usan mucho los turistas para ver las vistas de la ciudad. Así que acompáñennos en esta aventura por los teleféricos de La Paz. Ahora nos encontramos en la estación Obelisco. Tengo un mapita conmigo para poder ver por los lugares que vamos a andar. Vamos a tomar la línea morada, después la línea azul, después la línea roja. Recorrer muchos sectores para poder mostrarles desde arriba cómo es la ciudad también de La Paz. Como pueden ver, está lleno de gente la terminal, porque el teleférico se lo toma todo el mundo acá en La Paz. Nosotros tenemos que comprar la tarjeta, miren, acá venden la tarjeta y hacen recargas. Son las 5 de la tarde y estamos en la fila para comprar, estamos en la boletería y miren toda la gente que hay. Está llenísimo. Familia, no saben lo que acaba de pasar. Nos dijeron que no hay más tarjetitas, o sea, no pudimos comprar tarjetita para andar en el teleférico porque, claro, se agotaron. Es que hay cientos de personas haciendo fila para subirse al teleférico. Es una locura. Nos dieron el boletito y dijeron que con esto podemos subir. ¡Wow! ¡Qué locura! La cantidad de gente, amor. ¿Qué? Es impresionante. Wow, son interminables las filas, subidas y subidas de personas para poder subir al teleférico. Ya estamos por subir al teleférico. ¡Qué locura! Wow, son gigantes, muy modernos. Y entra un montón de gente. Uy, hasta acá nos pararon. Van 10 por teleférico. Estamos ansiosos por subir, pero hay que subir rápido porque hay mucha gente esperando. Ya estamos en el teleférico morado, vamos a ver qué vistas tendremos. Va muy rápido, súper rápido. Es que por eso lo usa toda la gente acá en La Paz, porque es rapidísimo. Llegan muy rápido a la ciudad del Alto. Un transporte rápido.
súper rápido. Nunca me subí a un teleférico que vaya a tanta velocidad y se mueva, me da un poquito de náusea. Y bueno, piensen también que estamos a mucha altura. Nosotros estábamos abajo, ahora estamos subiendo, estamos yendo al alto. Se siente la altura, cada vez respirar cuesta más. Pero pará, tengo una pregunta, ¿será el teleférico más rápido del mundo? Porque va rapidísimo, en serio. Bueno, miren, acá ya estamos casi en el alto, ¿no? A mí personalmente me empezó a doler un poquito la cabeza. Pusieron La Paz recién. Cuesta respirar un poco más. Hollywood, los tiempos son cortos. Por movilidad es todo de una hora y media. En cambio, esos 15 minutos. ¿Miedo no le da ya? No, ya no. La primera vez sí. Cuando llueve, Sí. da miedo porque a veces hace viento, el viento es fuerte, se mueve en las cabinas. Se mueve. Y cuando hay tormenta igual se lo toman. Sí, es peligroso. A veces se paran. Lo hacen parar con precaución, se paran. Yo tengo miedo ahora, imagínate ese día. Los que se paran, sí. Los que se paran se asustan. Che, amor, mirá este paisaje. ¿Qué serían estos? ¿Rocas? Montañas. Wow, miren las rocas acá de las montañas. Qué increíble. Qué lindas que son, ¿eh? Che, la verdad que este paseo vale la pena 100%. Es hermoso. Ya estamos llegando a la estación para hacer un transbordo a la línea plateada para después tomarnos la azul. Familia, bueno, le vamos a contar lo que pasó, porque nosotros queríamos ahora tomarnos la línea plateada y después la línea azul para ir bien al alto. Y queríamos ver los famosos cholets, pero miren, se nubló todo, está todo nublado ya, no se ve nada, absolutamente nada. Entonces dijimos, bajemos. Claro, porque más arriba no se veía nada, eran todos nubes. Imagínense que si acá hay nube, fíjate allá, no vemos nada para aquel lado. Es increíble, en cuestión de 15 minutos se nubló todo. Todo nubes, estamos entre nubes, tan alto entre nubes que no se veía nada. Y dijimos, capaz que por acá también vemos algún cholet a los costados. Y no estamos viendo ninguno, la verdad. Para los que no saben lo que es un cholet, va a aparecer acá en pantalla. Nosotros no podemos creer que exista esta arquitectura acá en La Paz. Es impresionante, hay edificios con la figura de Iron Man, hasta con la figura de Messi. Y en la actualidad estos edificios dicen que el dueño vive arriba de todo en el último piso y que abajo lo usan como salones de fiestas, centros de convenciones, pero son realmente muy extraños. A mí me dan muchas dudas y bueno, lo quería ver. Sí, la verdad que nos quedamos con muchas ganas de verlo, pero bueno, será en otra ocasión porque se nubló todo arriba. Es increíble porque cuestan millones de dólares. Entonces la gente, estuvimos leyendo los comentarios y dice, esto es raro. No sé, cuenten ustedes que saben de dónde vienen los cholets, cómo funciona todo. Lo increíble de La Paz es que están todas las casas construidas en la montaña, en laderas. Es increíble cómo pudieron construir casita por casita para arriba. Miren, aquellas casas arriba de la montaña están literalmente en las nubes. O sea, una locura. Miren, acá abajo no está nublado, pero se nubló toda la parte de la ciudad del Alto. Allá arriba está todo nublado, por eso decidimos bajar. Miren las vistas de La Paz. Qué hermosas, y la velocidad de los teleféricos pasan a muy alta velocidad. Rochi, últimas palabras del teleférico. Me encantó, a mí me da un poco de miedo porque nunca había subido a un teleférico que dure tanto el recorrido y que sea tan alto en altura, se me taparon los oídos, pero la experiencia es muy linda porque ves toda La Paz desde las alturas, entonces vale la pena hacerlo, aunque sea hagan un tramo y vean esta ciudad maravillosa desde la cima. Además lo increíble es que es tan barato que cuesta 3 bolívares por tramo, o sea, demasiado barato. Y bueno familia, nos despedimos de este video, primer día en La Paz y nos encantó Bolivia. Nos fascinó, quedamos enamorados de su gente, de su cultura, de sus comidas, de sus paisajes. Así que suscríbanse a nuestro canal porque se vienen muchos videos en Bolivia. Y pónganle like para ayudarnos a hacer más videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!